FM de las Américas, en una producción conjunta con Alejandra Belolio y Cristian Ferreira Pérez, estamos presentando el especial Malvinas 40 años. Lucharon por nuestra patria. Darían hasta su vida si era necesario. Todo por defender nuestra soberanía sobre las islas. Ellos fueron héroes. Ellos son héroes. Frío, hambre, miedo y coraje por la patria. Un soldado argentino en su trinchera, refugio o cueva, da lo mismo. Ninguna fue cómoda ni caliente, ni segura ni deseable. Un soldado, gesto adusto, decidido, valiente, decidido a defender el suelo de su patria. Quien murió tiene mi respetuoso homenaje hasta el día de mi propia muerte. Quien sobrevivió, quiero decirle que no se sienta mal, que está frente a un argentino de bien, que valora su esfuerzo y que tiene bien claro que él pudo dormir tranquilo durante esa guerra, gracias a su miedo, a su frío, a su hambre, defendiendo la bandera de la patria, y que no soy una excepción, que hay muchos argentinos en mi condición, valorándolo y admirándolo, porque hizo lo que muchos otros hubiéramos querido hacer y no pudimos. Peleó por su patria. A los que están y a los que se han ido, los argentinos de bien, sabemos de su esfuerzo, de su heroísmo, de su entrega, y estamos profundamente agradecidos. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronado de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Madres de Malvinas, las grandes olvidadas. El soldado, luego de atravesar la terrible experiencia de la guerra, sin contacto alguno con su familia desde bastante antes del 2 de abril de 1982, una noche volvió a su casa a las 2 de la madrugada. Vivía en el partido bonaerense de Moreno, en un barrio muy humilde, y el taxista no quiso entrar. Lo dejó a 15 cuadras. Caminó en absoluta soledad. No lo recibió nadie. Solo la oscuridad profunda de la noche y varios perros callejeros que acompañaban sus pasos con ladridos. ¿Qué iba a encontrar al llegar a su hogar? Se había ido casi 6 meses atrás y jamás había tenido una sola noticia de su madre, menos aún de otros familiares. Su mamá ni siquiera supo en todo ese tiempo si su hijo había estado en las Islas Malvinas, si había participado de la guerra, si volvería algún día o si había muerto en el lejano sur. Siguió desandando estas 15 cuadras. Cada una se hacía más larga que la anterior. La ansiedad, los nervios, la incertidumbre lo ganaban metro a metro. Llegó. Tocó a la puerta. Y lo atendió su madre, quien jamás se había acostado, como no lo hacía desde la última vez que pudo hablar con él. Lo atendió su mamá, porque al igual que todas y cada una de las larguísimas noches, se había quedado levantada, esperándolo. No es un cuento o un fragmento de un relato literario. Es una historia real, como hubo miles y miles desde bastante antes del 2 de abril de 1982, hasta mucho después del 14 de junio de aquel año, tras la rendición de los jerarcas militares, porque los combatientes quedaron incomunicados, pero también sus madres y sus padres, esposas, hijos, si los hubo.
Texto: Carlos Altavista. Voces: Pablo Matus, Graciela Montero. 98.7 Radio de las Américas. Rearte pidió ser voluntario. Partimos los primeros días de mayo. Primero a Córdoba, después a Comodoro Rivadavia y de ahí a las islas. A Malvinas llegábamos los primeros días de junio. Fuimos agregados al Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Éramos 8 soldados y 2 suboficiales de Catamarca. Recuerdo que llegaron al atardecer en un aterrizaje de emergencia porque estaban bombardeando. Esas primeras horas estuvieron en un pasillo del hospital de campaña, en donde, con sus bolsas y fusiles, se sentaron a esperar a que hubiera luz y así ser trasladados hacia sus lugares de destino. Esas primeras horas para él fueron traumáticas. Recuerdo que a las 8 de la mañana empezaron a decirnos que fuéramos a un pasillo, hasta que aclare bien. Empezaron a llegar los heridos, mutilados, algunos con esquirlas o les faltaban brazos o piernas. Yo me quedé en un umbral y observaba el movimiento. Lo más fuerte que tenemos los seres humanos es la sangre y ese olor se me quedó penetrado para siempre, aseguró. La posición que tomaron en combate fue el Monte London. Yo entendía en ese momento que mi vida dependía de mi compañero y él de mí. Las batallas eran de noche porque no teníamos equipo para combatir de día. Lo que hacíamos era sacar el fusil por la trinchera y ponerlo a 45 o 90 grados y así disparábamos al azar, contó. Yo sé que estoy vivo y completo por cosas del destino. Una esquirla de bomba me cayó al lado y me quemó el pantalón. Fue un milagro, o por mi fe, que no me cortara la pierna. Rearte recordó que los días más crueles de combate fueron el 12, el 13 e incluso el 14 de junio, cuando se rindieron y fueron apresados. Estaban débiles y cansados porque solo ingerían mantecol, chocolate y whisky. También por el frío que era intenso y no dejó de sentirlo ni un solo día porque la ropa que les daban no era suficiente. Nos apresaron el 14 a las 17:45. Estuvimos 2 días en unos galpones donde nos poníamos espalda contra espalda y luego nos llevaron al buque Canberra que tenía camarotes para soldados. En el buque, según recuerda, un oficial inglés les dijo en español que tuvieran muchas agallas y le manifestó su respeto. Eran 4.600 los presos que estaban a bordo y les daban desayuno, almuerzo, merienda y cena. La pasamos mejor estando presos, dijo. El buque donde él estaba fue uno de los pocos que pudo llegar a mar argentino y al que le permitieron el ingreso de las balsas con los prisioneros. Había muchos, sobre todo militares de grado, que no querían que termine la guerra y no nos dejaban entrar. Sé que muchos terminaron en Francia o en Uruguay por esta razón. Por suerte nosotros pudimos descender en Puerto Pirámides. Relato de Ángel Rearte. Audios tomados de la web. En este nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, FM de las Américas abraza a familiares y combatientes agradeciéndoles todo lo que le dieron a la patria. FM de las Américas 98.7. Me llamo Nelson, soy uruguayo, soy residente permanente en Argentina desde el julio de 1974. Formé mi familia acá, tengo un hijo argentino y soy muy agradecido a este país. Desde chico se nos enseña en la primaria historia y geografía de todos los países del mundo y tenemos bien en claro de que las Malvinas pertenecen a la plataforma marina argentina, o sea, es territorio argentino. Esto para mí es una cuestión de principios. Esto es lo que me impulsó, fue el motivo por el cual yo me presenté de voluntario el 2 de abril a las 4 de la madrugada en el Ministerio de Defensa. Creo que era un voluntario número 40 más o menos. Habíamos de todos los países de acá de América del Sur, uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos, de todos lados había. Quiero acotar que contaba con instrucción militar voluntaria. Luego del conflicto fui citado al Ministerio de Defensa y se me entregó el documento donde se me agradece mi actitud, de la cual me siento muy orgulloso. Estamos presentando el especial Malvinas 40 años. Bueno, yo la misión que más recuerdo, yo participé en ese día en una misión con 2 escuadrillas de ataque a 2 unidades navales
que se encontraban al norte del estrecho San Carlos, al norte de la isla Borbón. Una vez enfrentado, aparecieron las dos unidades a la izquierda. Cuando las enfrentamos, siempre volando muy bajo, y en el momento que nosotros hicimos el viraje para enfrentarlo, el procedimiento exige tomar altura, porque íbamos navegando en el orden de los 10 metros para evitar la detección radar de las unidades. En ese momento, la fragata era una fragata tipo 42, similar al Sheffield. Se vio un fogonazo, unas mareas en la proa, y después se empezó a observar la bola de fuego anaranjada del misil que venía en una trayectoria convergente hacia los aviones. En ese momento hicimos un viraje de evasión a la izquierda aproximadamente 45 grados, volvimos nuevamente a tomar el rumbo final hacia las unidades y ya empezamos, analizando la trayectoria del misil, veíamos que el mismo era divergente, se notaba por el fuego y la estela que dejaba el mismo. Ya próximo hicimos un suave ascenso para ponerse sobre las antenas y lanzamos las cargas. En ese momento estábamos configurados con 3 bombas, siempre en silencio de radio, como decía el capitán Filipines recién, para posterior, cuando se sobrepasaba ese momento, ahí se rompía todo el silencio, un poco para descargar esa tensión que uno traía acumulada en una hora de vuelo casi que insumía hasta la isla y el combate, ¿no es cierto? Por supuesto que la tripulación, yo sentía el miedo, ¿no es cierto? Pero uno, eso por la formación y por el convencimiento que tiene, por la fe, lo supera. Y ese miedo a uno se va olvidando a medida que se va aproximando hacia el momento final porque la tensión se va estrechando, el cuello de botella, ¿no? Y ya prácticamente se van desechando todas las otras situaciones que entornan la situación del combate. Un montón de... Uno cuando va desarrollando el vuelo va sintiendo, se recuerda de los hijos, de la familia, siente a lo mejor un poco de una inseguridad, sino de llegar a lo desconocido, ¿no es cierto? Eso se va superando a medida que se va desarrollando el vuelo y se llega a último momento donde se focaliza toda la atención en la operación en sí. En el caso después ahí, como le dije recientemente, se rompió el silencio ese que venimos manteniendo. Bueno, iniciamos el regreso a la unidad de partida, que era Río Gallegos, donde arribamos en 1 hora aproximadamente.
y ya los mecánicos, generalmente cuando aterrizábamos, formaban 2 filas en la calle de rodaje y nos recibían saludándonos con los pañuelos. Y en ese momento fue una situación de júbilo para nosotros, porque ya el comando de la FAS, de la Fuerza Aérea Sur, había comunicado que el destructor este clase 42, que era 4 años más moderno que el Sheffield, había sido hundido, se había hundido en ese momento, a los 20 minutos aproximadamente, situación que no se dio a conocer, porque más se le dio la importancia al Sheffield, ¿no es cierto?, porque ese barco había sido hundido con bombas convencionales. Y estuvo, dicen los datos, que aproximadamente en 20 minutos se hundió al norte de la isla Gorgona. Bueno, 2 días después, en una nueva misión a un blanco que se encontraba en la vía San Carlos, en la planta refrigeradora, al frente del establecimiento, habían desembarcado pertrechos. Bueno, hicimos la navegación, el punto inicial lo tomamos en una isla al sur de la isla Gran Malvina, luego iniciamos la corrida final hacia la bahía San Carlos, ya volando muy bajo. Cuando superamos la lomada de la bahía San Carlos, que son unas sierras en el orden de los 500 metros, se nos presentó la situación de la bahía. Había sobre la margen derecha, sobre el establecimiento, 4 buques de guerra y 3 en la margen izquierda de la planta refrigeradora, donde yo con mi escuadrilla teníamos que efectuar el procedimiento. Ya empecé a sentir, apenas sobrepasamos, empecé a sentir los golpes en el avión, lancé las bombas, observé bultos de carga, después el establecimiento mismo de la planta refrigeradora. Ahí lanzamos 4 bombas cada avión, y cuando estábamos saliendo, esto fue en intervalos de segundos muy, muy cortos, observé en el panel de instrumentos a encenderse las luces de alarma de hidráulico. Ya ahí el numeral que venía conmigo, el primer teniente Océs, me comenzó a gritar que tenía fuego en el ala izquierda, que me eyectara, y ya estaba prácticamente sobre el agua de nuevo, y no decidí eyectarme ahí. Tomé rumbo al oeste, pasé el estrecho de San Carlos, y ya cuando empecé a tocar la isla Gran Malvina, tomé altura suavemente, y a los 1000 pies, 300 metros, me eyecté. Todo es rápido, ¿no? Se produce la apertura del paracaídas y veo estallar el avión adelante de mis pies. ¿Dónde cayó? Al norte de Puerto Howard. ¿Había tropas argentinas ahí? Sí, había un regimiento, pero nosotros teníamos información de que había comandos ingleses, que es la situación que a mí me llevó a alejarme del lugar. Ya cuando me había eyectado ya era prácticamente la noche. Caminé hacia el interior de la isla, ahí me detuve porque tenía un problema en el tobillo izquierdo, tenía un esguince y un dolor en la columna, que se me fue pasando a medida, se ve que era un traumatismo inicial por la elección, que se me fue pasando. El otro día, ya al mediodía, empezó a nevar mucho, mucho viento. Yo tenía un traje antiexposición apto para el agua, ¿no es cierto?, para el frío, que fue lo que a mí me posibilitó concluir mi experiencia de supervivencia con éxito, ¿no? Dirigirme hacia Bahía Fox. Bueno, caminé durante todo ese otro día y la otra noche, y el día 29 al mediodía llegué a un refugio abandonado, muy similar a como son las estaciones, las casillas que hay en las estaciones de ferrocarriles nuestras. Entré, no había nadie. Había frazada, había unos catres, había comida, había salchichas en lata, había arvejas, leche condensada, azúcar, café, había mucha frazada. Y bueno, ahí permanecí hasta el día 31, en que aparecieron 3 kelpers. Yo salí de la casilla. En todo esto había estado preparando un equipo de supervivencia que hice con la balsa, con las frazadas y con una manta que tiene el equipo del avión.
Y ya el día 31 aparecieron estos señores, eran 3 isleños. Cuando me vieron la puerta se arrimaron y un poco, uno de ellos, el mayor, hablaba un poco castellano, había estado en Comodoro Rivadavia, en nuestro país, y me preguntaron si tenía algún problema, me dieron cigarrillos, incluso me preguntaron si había alimentos, porque ellos sabían que había alimentos, y me dijeron que me quedara tranquilo, que el día siguiente iba a avisar a las tropas argentinas para que me vinieran a buscar. Y así ocurrió. Yo en primer momento no les creía, porque pensaba que me iban a entregar a los ingleses, pero no fue así. Le avisaron a una estancia de Puerto Argentino, y de Puerto Argentino una señora llamó al comando de la Fuerza Aérea, que estaba en Puerto Argentino, y enviaron el mensaje a Puerto Howard, y de ahí un administrador, Kelper, de la estancia, con un médico argentino del ejército y un capitán, vinieron y me rescataron en este refugio en la isla de Gran Malvina, aproximadamente a 60 kilómetros del lugar donde había caído. Audios tomados de la web. 98.7 Radio de las Américas. Y bueno, yo era jefe de grupo y salto directamente a la fecha en que se desarrolló los combates, que fue en Montequén. Estaba cubriendo, digamos, como brindando seguridad a un grupo de helicópteros que dormían ahí. Bueno, ahí atacan por primera vez, y por primera vez veo las aviaciones, atacan a los helicópteros. Y bueno, fue nuestro primer entrar en combate. Una esquirla, un alambre, no sé qué parte de la bomba me entra en la mano y me recorre hasta por acá el alambre. Viene un capitán Olivera y carga un poco de mi soldado y lleva a Darwin, donde ya se estaba librando el combate del Regimiento 12. De ahí me dijeron que espere, que me iba a mandar un enfermero o algo para ver qué me podían hacer. Y bueno, tuve que replegarme hasta Monte Challenger y me contacto con un sargento primero, me dice: no, tenés que ir al Regimiento 4 que se acaba de replegar a Monte Harrier. Así que fui a Monte Harrier, pero ya tenía el brazo hinchado, totalmente, y muy, muy hinchado. Y en ese momento atacan, cuando llego a Monte Harrier atacan las aviaciones, una serie de carritos de comida. Y salen corriendo los soldados y caemos todos, y uno de ellos me pisa esta parte. Y ahí revienta todo. O sea, a mí no me curó ningún soldado, ningún médico, nada. Yo fui hasta la enfermería y encontré una penicilina en polvo, sin saber que eso se colocaba en el líquido y se le inyectaba, y me colocaba el polvito. Así me curé. Y estando supurando el brazo, comenzaron los bombardeos de noche de parte de los barcos, bombardeo naval, y bueno, lo lógico era que nosotros tenemos que ocultarnos de la bomba, si era posible. Pero en ese medio del bombardeo, una de las bombas hacía impacto y herían de suma gravedad a los soldados, y el dolor desesperante salía. Yo dejaba mi fusil y en el medio del bombardeo salía a buscar a esos soldados que, bueno, hoy en día tengo la oportunidad de encontrarme con ellos. El teniente Echeverría era el 11 de junio ya, él estaba en la parte alta del comando, de la parte del comando, digamos, del Regimiento 4. Él estaba solo con un grupo, un cabo Adalia y otros, y entonces yo decido ir a ayudar o a rescatar, digamos, a Jorge. ¿Y cuando llegaste qué tenía? Él estaba detrás de una piedra, y en ese momento que yo llego, me empiezo a observar, digamos, que le tiraban de todos los ángulos. Entonces yo empiezo a disparar y a dejar fuera de combate a las personas que le disparaban. Ellos tiraban con trazante. Hasta que uno de ellos le dan en la pierna, porque le pegaron 5 impactos. Yo tenía un visor nocturno, pero ese hombre que yo le maté tenía prendido el visor nocturno, digamos, y era con un verde clarito, pero diferenciamos perfectamente el argentino y el inglés. No me puedo creer. Y con el fusil, nada más que cambiaba el calibre.
El calibre, el FAL mío era 7.62 y el de él era 5.56, una M16. Entonces tuve que adaptarme y tratar de suministrar la poca munición que tenía porque la bala argentina no le caía a ese fusil. Y bueno, entonces le maté a uno primero, después apareció otro, le maté al otro. Del otro lado me empiezan a tirar con trasante y realmente no me mataron porque tengo un tío aparte. Y desde donde estaba Jorge, él le dispara a ese inglés y lo mata. Entonces yo agarro, salto y le agarro la chaquetilla y lo llevo atrás de una piedra. Claro, el problema es que ya éramos dos y la piedra medio que para dos no era. Estábamos medio expuestos. Entonces le pregunto a mi teniente primero, ¿qué le pasó? Me dice, no sé, no siento nada, no siento el cuerpo, pero era como que le costaba pararse. Entonces yo le empujo. 7 tiros, José. Le empujo contra la piedra, pero lo lindo es que estábamos rodeados de los ingleses. Era un combate cercano. Saco mi cuchillo y le empiezo a abrir el pantalón porque tenía todo negro. Y dije, bueno, este hombre se me está desangrando. Y cuando vi los orificios, agarré, le saqué el cordón de la chaquetilla, le até la pierna, le hice los primeros torniquetes y le agarré la chaquetilla y le empecé a arrastrar hasta que apareció una silueta de golpe y disparó. Pero la bala me vino todo en la cara. Ligó Jorge. Entonces yo disparo, le pongo fuera de combate a ese tipo y bueno, ahí sí se cae. Se cae y se cae mal. Y me dijo, dame agua. Y yo saqué mi botellita de whisky y le di. Lo que quiero resaltar es la grandeza de este hombre, porque él se estaba muriendo, estaba hecho un colador, estaba sangrando por todos lados, pero él tenía una paz, tenía todo lo que a mí me faltaba. Roberto, déjame morir aquí. Te pido por favor abandoname, escapate vos que podés. Que no sabía si iba a poder escaparme. Hace poco estuve en la casa de él. Lo salvó, ¿no? Vamos a ver, porque no saben cómo terminó la historia, lo salvó. Sí, vive en Tucumán. Lo salvó Baruso, lo salvó, vive en Tucumán. Audios tomados de la web. Especial Malvinas, 40 años después. Homenaje a Madres de Malvinas. Madre, ¿cuántos años estuviste tan entera, esperando este momento de encontrarnos así, tú de pie, fuerte e imponente, frente de mí, mi cuerpo regado en el suelo, buscando verte en algún momento, pisando mi suelo. Sabes, estuve luchando a capa y espada por vencer esta batalla. Me sentí un héroe, defendiendo estas islas, dejando mis huesos, mi vida, huellas profundas, llenas de valor, amor por mi patria. Mi madre, hermanos, mi padre y amigos, por tantos civiles que sin conocerte me consuelan, llenando el corazón de los que están vivos, aquel inocente que descansa en un sitio muy frío, lejos, acompañado de un cielo, un mar inmenso. Las gaviotas inocentes recorren, me cuidan y miman, consolando un cuerpo olvidado, cargados de recuerdos, tapado por una manta pesada que guarda angustias, tristezas, preguntas. Como una madre que da la vida, nos protege, cuida y nos ama, pudo esperar tanto tiempo para abrazar una tumba. Hoy es 2 de abril. Estás escuchando FM de las Américas.